María Isabel, Denis, hasta el momento son ustedes de segundo. Gregorio, te cuento una anécdota que me Sí, pasó a señor. mí con mi hija que juega fútbol. Sí, Cuando suelo comenzó a seguirte. jugar, Sí. cuando comenzó a jugar profesionalmente, no pillé en de tela oye, chupe. A Pepe ni muy o entendés a Guala Guaraní, ni muy o lees o aprender porque doy que chupe de bala. Cuando así que obedece tema la Guaraní. No, es muy importante. Yo hoy, esta mañana, estoy viendo en el Facebook, uno de esos grandes escritores está hablando que el único caso, que seguramente todos ustedes conocen también, que el único caso en que una lengua, ¿cómo es que decía que una De los lengua vencidos. conquistada, que una lengua conquistada pasa a ser una lengua del conquistador, ¿verdad? Porque vinieron los españoles y bueno, y en vez de implantar aquí el lenguaje español 100%, resulta que al final todo un pueblo habla el idioma de sus ancestros, ¿verdad? Y encima insistía diciendo que lo mejor del ser humano, en el caso paraguayo, es que lo hagan en guaraní. Lo hacemos en guaraní. El hablar en familia, el hablar del amor, el hablar de todas las cosas más importantes, nosotros lo hacemos en guaraní. Y el resto lo hacemos en castellano. Así decía. Eso me entusiasmó y me emocionó realmente. No recuerdo quién era el escritor. Ya el alemán ya me provoca muchas veces mucha presión. Entonces ya me olvido de esas cosas. Muy bien. Ahí tengo la primera hueco. A veces tengo ya a peña Celia Beatriz temas y Tachela y Catón. Ya ñañe punú. Herente más. Perú, Gregorio. Bueno, ñañe punumina entonces. Amuñe mi también me co cuatia huerecoa co ape ikatu hanguaisha peikua mimba para ya pota co carube. Ingo ape maite iroru o pavave ape co pijarepe ya huero jorita ñaneñe guarani ñanereta Paraguay ñe ete jamalma ñanereta guañe itu. Pengua je pone tema aiterei ore isbagua peime ore orendie. Entonces, con Instituto Superior de Bellas Artes Upeixa ABI, o me seco espacio COA como homenaje a nuestra lengua. Esta actividad se lleva a cabo en el marco de la campaña Rojaljuxeñe 2021, organizada por la Secretaría de Políticas Lingüísticas dependiente de la Presidencia de la República en coordinación con las unidades de asuntos lingüísticos. El 25 de agosto se conmemora el Día del Idioma Guaraní, dado que en esa fecha, en el año 1967, se promulgó la Constitución Nacional que por primera vez reconoció la lengua guaraní como lengua nacional. Y en recordación a tan memorable evento, la Secretaría de Políticas Lingüísticas promueve este año nuevamente la campaña denominada Rojaljú Xeñe'e en su 8ª edición y con el objetivo de promocionar y alentar el uso oral y escrito de la lengua guaraní en todos los ámbitos de interacción no habituales de uso y de conformidad a la Ley 4251/10 de lenguas. Con esta iniciativa se busca incentivar a toda la población a vivir en y con la lengua guaraní durante una semana, de manera que la sociedad paraguaya asuma que es posible vivir en un país bilingüe e intercultural, equiparando el uso de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos de uso. Entonces, Peisha Aromo Maitei, Ñanemoinuco, Angajina, Cuñacaraí, Guazú, Paraguay, Ñe Engüera, Jaeva, Doña Ladislao Alcaraz de Silvero, Paraguay, Ñe Engüera, Zambujijara. Ella es nuestra ministra, secretaria ejecutiva de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Ella nos va a hablar esta tarde y a partir de ahora le voy a ceder el micrófono, lógicamente, sobre este tema fundamental, la implicancia de las políticas lingüísticas en la formación de artistas en la educación superior. Romo Maitei, Cuñacaraí, ministra, Uruguay, Tereí, y Mejagüere, Orendive,
se llaman de la niña mi agua oreco carupe tuve. Aguillevete Gregorio, como Maiteiro, Magmava Isbahuape. Boejara cuera, Macajara cuera, Temimbo cuera, Ñañombuatúa co caru butuma, Inaco anga lleva, Ñañomungueta jamá comba guasuetereje, la ñaneñe ereje año. Ya potanamo pe ia upetembia po guasuru el huseñe en ningo guarani estebe ñeape. Hakatumombe uma ñandebe ñanemboe harapete iba. Oihabe y vende a putepe oye yo pua co guaraní me pues maramo ambo yo piruta jao ñeta jipi guaraní me ñeta castellano pe ambo yo piru sejina co pujarepe Celia o me éramos permiso ayer porque es la campaña ahora te no derago tu pesa nei a pope ahí me pende a putepe peñera oyerurea se curi peyerurea se veningo tu iseitere y para pegar tu sepe amba eporando se APM va iseitepa y catuña boa puya jao pe política lingüística artista cuera oñemo aranduba de como era pereje ayepa anga tu coño mongueta co pujare peña moñe pinuta jao peña boyua puena upeña moje sacapona jamaya jao upe tapi anga she aiko parire se coseña en gatu ihina hatan de anga mumbukumi aiko parire ngo anga poje yata mandejina se ne katu maya puta penendi anga mi EPB 19 araboya ve ai quemana pete ambuere tembia pope hajema au pesarupi ai meta penendi ve sapu aminte hakatu ella se calle no perire llamupa uña nenembia poña ñomongueta veja. Agradezco mucho la invitación y aquí estoy para conversar con ustedes sobre este tema. Voy a apoyarme en una presentación que creo tener por acá. Me van a esperar un rato a ver si puedo identificar. Yo imaginar la serembia pona. Apecoare coma, ya tan de imaginar la. Antes como hace cupilia y con tecnología de Katu abebena. Isbahe yo ese pues anda a shaikuri. Nei. Oye kwa upepe a peshenendu pona upepe y kwa sebas upe ya jare imagese. She aisha Boejara. Nei. Shenendu pona ha kwa beite. Nei, upe seramo pepe y kwa haisha ñanene tamen onda eco bilingüismo guaraní castellano añonte yarecoa. El Paraguay es muy conocido, sobre todo en los materiales de referencia sobre los estudios lingüísticos o sociolingüísticos. El bilingüismo del Paraguay es toda una curiosidad. Entonces, siempre se menciona en los libros de sociolingüística, sobre todo, la situación de este bilingüismo que atraviesa nuestra nación. Y a veces nos quedamos con esa idea muy generalizadora del Paraguay bilingüe. El Paraguay es un país bilingüe y hasta ahí nomás generalizamos y dejamos allí. Sin embargo, el Paraguay también cuenta con una rica diversidad lingüística que nos compromete. Pero sabemos que las lenguas oficiales, guaraní, castellano, son lenguas de uso mayoritario en nuestro país. Atraviesa todos los estratos, los grupos sociales de nuestro país, de norte a sur, este y oeste, estas dos lenguas oficiales, castellano, guaraní. Entonces, sí, en Paraguay podemos hablar más de un bilingüismo social, porque Melia ya nos había dicho, el Paraguay es bilingüe, pero no todos los paraguayos lo son, que existe un bilingüismo social y un bilingüismo individual. Nosotros podemos mirar el Paraguay bilingüe en la sociedad, porque ahí están las dos lenguas presentes en todas partes, ¿verdad? En algunas zonas geográficas predomina una lengua o en algún sector o ámbito que predomina, es de uso predominante una lengua y en otros la otra lengua, ¿verdad? Pero en general la sociedad es atravesada por estas dos lenguas. Pero como decíamos, no son las únicas. Las otras lenguas del Paraguay, donde existe la mayor diversidad,
son lenguas minoritarias y por tanto también minorizadas, casi invisibilizadas. Allí vamos a encontrar las lenguas indígenas. Solamente en este grupo poblacional vamos a hallar 19 lenguas indígenas, integradas en 5 familias. Luego, la lengua de señas paraguaya, que es también reconocida como lengua materna de la comunidad de personas sordas y, o con alguna discapacidad auditiva, ¿verdad? Sordera de nacimiento y los hipoacúsicos o también los que tienen sordera adquirida, que le dicen a causa de algún accidente o lo que sea, son usuarios de la lengua de señas, así como los intérpretes. Y por otro lado, más de una docena de lenguas extranjeras podemos identificar acá en nuestro territorio nacional de las comunidades culturales de inmigrantes. Jaco, en Güeraita, antes o cañeñan de Jewinda, ya es Shairi. Allá es indígena, cuera, vaya, eso es guaranime. Animbora es a lloreo, antes a lloreo a castellano, anoñe ecuaira, guaranime. Pero indígenas a güera, ya eso es guaranime. Entonces hay muchas generalizaciones sobre la situación lingüística. ¿Por qué hablo primero de la situación? Porque debemos conocer esto para poder intervenir con una política lingüística. Bueno, en Paraguay en realidad hablamos de políticas lingüísticas, porque las políticas lingüísticas, que son las acciones, las estrategias, las intervenciones de los hablantes sobre su propia lengua o de la administración de alguna institución estatal sobre la lengua, a veces no es estatal, ¿verdad? Porque vamos a hablar después también de eso, pero existen entidades, existen grupos, organismos del Estado o de otros sectores que se ocupan de algunas acciones concretas, algunas intervenciones planificadas, pensadas, intencionadas hacia un objetivo lingüístico. En el Paraguay, las políticas se definen según grupos sociolingüísticos. Cuando hablamos de la política lingüística nacional en forma genérica, los especialistas incluyen en el grupo de la política lingüística denominada de estatus legal diferenciado, una clase de política lingüística, porque las lenguas del Paraguay no todos gozan del mismo estatus legal. Así como dijimos, hablamos de 2 lenguas oficiales, ese es un rango, un estatus, y las lenguas minoritarias son reconocidas como parte del patrimonio cultural de la nación. Ese es otro estatus, no es el estatus de oficialidad, sino que parte del patrimonio cultural de la nación. Lo único que podemos decir que nuestra política lingüística nacional es favorable a todas las lenguas, porque imagínense si solamente se imponían las 2 lenguas oficiales, ¿cómo quedarían los pueblos con los pueblos indígenas, la comunidad sorda con sus lenguas y sus culturas, o las comunidades de inmigrantes? Bueno, pues en el Paraguay existen disposiciones que respetan los derechos lingüísticos de todas las que son colectivos comunitarios, como se dice, de todas las comunidades culturales y lingüísticas, así como existen derechos lingüísticos individuales y del colectivo nacional. Eso es importante señalar. Hablemos un poco de la gestión de lenguas. Nos ocupa en la Secretaría de Políticas Lingüísticas gestionar las lenguas del Paraguay. En este preciso momento, en este tiempo, estas son las prioridades. Pienso yo que como gestionar las lenguas es una cuestión transversal donde cabemos todos. Ñande ya paiteu pepe hina, ya bañan va po mamá, ya neñe en güerareje, o pepe ya yujuta hinamba, epape te coteme terei bañamote nonde. ¿Cuáles son las prioridades en esta gestión? En cuanto al bilingüismo oficial, hay una de las lenguas que está en desventaja en su uso en el ámbito formal,
y esa es la lengua guaraní. En el uso coloquial, el guaraní es de uso probablemente generalizado y extendido, pero no así en el ámbito formal. Por ejemplo, hoy estamos en el ámbito académico con ustedes. Este es un ámbito formal. ¿Qué tanto usamos el guaraní en nuestros escritos, en nuestros trámites, en nuestros actos protocolares, en nuestros discursos, en nuestra comunicación formal, institucional? ¿Qué tanto usamos o no estamos usando? Entonces aquí hay una prioridad: atender el normal empleo de la lengua guaraní como idioma oficial del Estado en nuestras instituciones. En cuanto a las lenguas indígenas, las 19 necesitan fortalecimiento, porque son luego lenguas minoritarias, son lenguas invisibilizadas, son pueblos desfavorecidos también, marginados y discriminados muchas veces, y la discriminación lingüística existe. Imagínense que venga, bueno, hace poco tuvimos el caso de una persona, de un joven que sufrió un accidente. El joven es de una comunidad guaná y vino con una hermana, y la hermana, si bien no es guaná la lengua que maneja, porque esa es la lengua en estado crítico en el Paraguay, pero entró en contacto con otros pueblos. Ella venía hablando sanapaná y se fueron al IPS. Imposible comunicarse porque ella no entiende ni guaraní ni castellano, y el joven estaba en estado crítico. Entonces, bueno, pidieron ahí la mediación, entramos con el INDI y con la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Bueno, gracias a Dios fueron muy atendidos, pero en ese servicio público, los derechos lingüísticos de esta persona indígena, o sea, el idioma constituyó una barrera lingüística. En educación superior ocurre también. Si bien hay becas para que los indígenas se formen, muchas veces no sobreviven en el sistema. El sistema de educación superior les expulsa porque está predominante allí un monolingüismo castellano en el tratamiento de todas las materias. Entonces, aquí hay derechos que atender. Acá las lenguas indígenas, las 19, requieren fortalecimiento, y aparte, dentro de estas 19, 6 lenguas se hallan en peligro de extinción. La lengua de... Perdón, ministra. Sí. No está corriendo las diapositivas. ¿O pues está? Bueno, ayer me comenta, coape papejesa. Pero se llama. ¿Esto ven? Pero se llama. Acá ya pasé. Esto era de la política lingüística nacional que les estaba comentando. Esto es de la gestión de lengua. Las 19 requieren fortalecimiento, como les decía. Hay 6 que están en peligro de extinción. Estas lenguas nos llaman con urgencia para ir a documentarlas, para acompañar a las comunidades a revitalizar su lengua y su cultura. También para promover esa lengua tanto en el ámbito comunitario como en la sociedad no indígena, si es que permiten ellos, ¿verdad? Y la lengua de señas paraguaya, que primero requiere estandarización, establecer cuál es la lengua, cuál es el modelo de lengua, y normalizar también su empleo en el servicio público, regular el servicio de interpretación. Este es todo un tema, el tema de los intérpretes y el ejercicio profesional de ellos, ¿verdad? Y las lenguas extranjeras, atender estas lenguas, sobre todo en educación, también facilitar a las comunidades culturales extranjeras el aprendizaje de nuestras lenguas oficiales, y por supuesto la presencia de ciertas lenguas extranjeras que tienen mayor prestigio, sobre todo en algún servicio, por ejemplo, el inglés en el turismo y todo eso, ¿verdad? Entonces, miren toda la gestión que debemos realizar, y en estas gestiones ustedes también pueden, sin ningún problema, participar, intervenir como institución formadora de los artistas. Digo yo, en las carreras que tienen que ver con el arte. No sé si son artistas precisamente, pero van a ser investigadores, promotores culturales. Bueno, en fin, van a tener varios roles en la sociedad. Ya llamina pues ya namo coñandere combo ñahuajeo bembo ejao supe va ese tepo pues ya namo ñamba a poco ñama emina emba ella para allá ella. Esto y bueno, te voy a luego declararles que
con mucho atrevimiento, desde la observación de la realidad, nomás también escribí estas ideas, porque en realidad tenemos que testar un poco más y quizás realizar investigaciones para describir la situación de las lenguas en la educación superior. Pero desde lo que observamos en la experiencia, vemos que existe una predominancia del monolingüismo español en nuestra propuesta educativa en educación superior. Ñamo tenondeja ñamo pete ibo ipe castellano ñe. Débil competencia comunicativa de los estudiantes para el manejo coordinado o suficiente de ambas lenguas oficiales. O iguaraní veo o la ñane mitanga rusucuera mitapajucuera o gatu no gatu y castellano barete veo uosa y oñe guaraní mesa y oja y guaraní. Pero no es que podamos decir que después de 14 años de escolaridad, 14 contando los 2 años de educación inicial más los 12 años de escolar, entre escolar básica y media, no es que vienen con un bilingüismo coordinado o con una competencia suficiente para poder leer, hablar, escribir, entender lo que escucha en ambas lenguas oficiales. Ayer, pueden escribirme comentarios en el chat también para que podamos hacer más interactiva este encuentro. Existe una valoración de las lenguas extranjeras como lenguas académicas. ¿En qué idioma escriben su resumen de trabajos de grado? La palabra luego está en inglés, a veces, ¿verdad? Abstract, ya voy. O gato portugués, a ver. Gato italiano, a ver. Guaraní me vayas ahí, a ver. Ñamon bucumí, a ver, y peñan en enviapo. Terapando que te voy a te guaraní, peñan te ciscuera, te sinas un mieve. Upecharamo, ella es ella pepeñamon ba besa antes, umiñe putawamba, eva, eñan de castellano, jaupegato eñan de guaraní, de poriete oisa antes. Escasa, si no es nula, presencia, sea para el uso, sea para el tratamiento didáctico, la enseñanza, tanto del guaraní como de las lenguas indígenas. Yo no conozco carrera que enseñe una lengua indígena a nivel universitario, a nivel de educación superior. La lengua de señas y muchos usuarios de lengua de señas también son expulsados. No pueden ellos quedarse y permanecer en la educación superior. Expulsado es una palabra fuerte. Quedan al margen del servicio educativo, de una carrera, del servicio para formarse como profesionales, porque no hay educación, una propuesta, un proyecto académico, una oferta académica que les pueda dar en su lengua propia, que es la lengua de señas. Imagínense los desafíos, ¿verdad? Esto es lo que podemos decir y observar. Está corriendo la lámina. Ojo para ese y terapia najani. Se ve un bueno taller Pepe cuándo? ¿Cuándo corremos? Cuando correma. Veo que cuando coloco en modo presentación es donde no corre. Ahí se ve. Sí, ministra. Sí. Vamos, yo les invito con estas preguntas a realizar una mirada a nuestra institución, a nuestro entorno sociocultural. ¿En qué idioma o idiomas habla o escribe o se expresa el arte en mi institución o en mi entorno sociocultural? ¿Cuenta con espacios textualizados, sean textos orales, escritos, audiovisuales, iconográficos, mi institución o mi entorno sociocultural? ¿En qué idioma o idiomas se textualiza la gestión y el espacio en mi institución? ¿Cómo textualizamos el espacio en nuestra institución? ¿Qué textos ofrecemos? En los entornos virtuales que hoy día estamos usando tanto, se permite, se fomenta la expresión, la interacción oral o escrita. ¿Y cómo
se proyecta en el ejercicio profesional de los artistas, considerando nuestra realidad sociolingüística, de los artistas profesionales de las diferentes áreas que formamos, son preguntas que quedarán allí, ¿verdad? Ustedes van a retomar seguramente en algún momento para hablar de política lingüística en nuestro entorno institucional, en nuestro espacio concreto de intervención. Estos datos son de los niños de 5 años y más. ¿Están viendo los datos? ¿Peje página? Sí, ya. Pues DBPA INE, Instituto Nacional de Estadísticas, era más era Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censo, era INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Miren, 2020, cuarto trimestre. ¿Cómo está el guaraní, el monolingüismo guaraní en la población de 5 años y más edad? Mitad guaraní, lengua materna guaraní, 35,6%. Casi 36%. Parece que hay algún comentario por ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. No sé si alguien puede... No se visualizan las estadísticas. No se visualiza. Bueno, entonces, Nata Gellante, voy a dejar nomás la lámina así. Esta, porque veo que cuando pongo a mí me abre la pantalla total, pero a ustedes no. Y no sé si hay otra forma de hacer este modo presentación. Pero si ustedes ven allí, dejemos nomás así, ¿verdad? Porque si no... Oye, se llaman Boejara. Pepe, oye, se llama putata, Pepe. Pero pensamos a sueterico a comanando, pues o cañan debe ir. Guaraníramos, ahí mete 36% a nivel nacional, mitanguera, oñe, guaraninte, hoy cobe guaraní me joga pupe. A la mitad, oñe, joga pupe, ya ecuáis, ahí tú, hoy menejan, o monga cuá, o pemitame, hoy coba y yerere, hoy mene guaraní, abeí. Guaranija castellano, mocoinveñe, hoy purujo gapuye, con a mitad 5 años a Iñacambucu, y mi ema veis 5 años, 34,4%. A pesar con años de ya papara moñón dive, ñamuina moñón die, ñamuinunamo, 70% clavado, enseñan de. Amba ere ñamuinuana, porque apoy guaranija, apoy guaranía veis. Coa veí catu ñamuinu, apeo, ubugotu. Ya es 60% arimí, hace una oía, jinaco, apeja lleva 62% rubi, la castellano o manejaba, a 70% veo manejar la guaraní. La predominancia del bilingüismo guaraní-castellano. Nosotros no podemos soslayar absolutamente esta realidad, porque los adultos que crían a estos niños, que acompañan a estos niños en el entorno del hogar, en el entorno más próximo, probablemente hablen las mismas lenguas, porque se transmite pues al niño la lengua de los padres o de los tutores o encargados. Otro idioma es 1,6%, otro vecino es que la indígena o que inmigrante, no habla, que es la persona sorda o mía 0,3%. Entonces, esta lámina nos tiene que llamar a la reflexión también en nuestro proceso de formación profesional, porque ¿en qué sociedad vamos a insertarnos? En una sociedad que habla de esta manera, en donde la distribución de los idiomas usados está así, y nosotros no podemos ignorar eso si queremos comunicarnos, integrarnos, servir en esa sociedad. Bueno, respecto de los derechos lingüísticos, tenemos, por ejemplo, el derecho de la atención de la lengua materna, el derecho de acceder a una educación bilingüe y en el caso de las lenguas indígenas, ¿verdad? También el respeto de su lengua materna en el artículo 9 de la Ley de Lenguas. Estos artículos de la Ley de Lenguas, que la profe Celia les puede facilitar en formato digital, son nada más que 52 artículos que hay un capítulo referido a las lenguas en la educación
Y acá estos son los artículos. 26, que nos habla de la alfabetización. 27, la participación de la comunidad educativa. 28, la enseñanza de las lenguas oficiales. 29, las lenguas como instrumentos didácticos o como lenguas de enseñanza. Y 30, la formación del profesorado. Yo no sé el perfil de egreso y el campo de ejercicio profesional de los egresados del ISBA, pero si fuese la enseñanza, este artículo les alcanza también a ustedes. Si ustedes salen y enseñan, qué sé yo, el mundo del arte en las escuelas o en el colegio, entonces ustedes son docentes también y se espera un docente bilingüe en el Paraguay. Así que estas disposiciones de las normas legales obligan a las instituciones formadoras a atender en ese trayecto de formación justamente las lenguas o las obligaciones y las competencias del futuro educador, vamos a decirle, ¿verdad? Para atender el servicio educativo, cuidando la condición lingüística de los niños. De la alfabetización en la lengua materna, fíjense el artículo 26 que nos dice: el niño y la niña que habiten en el territorio nacional tienen derecho a recibir educación inicial en su lengua materna, siempre que la misma sea una de las lenguas oficiales del Estado. Piensen en el cuadro de los niños de 5 años y más de edad. ¿Será que los niños guaraní hablantes están recibiendo su educación inicial en lengua guaraní? ¿O le están dando así para traducir elefante, como hoy me preguntaron? ¿Cómo se dice elefante en guaraní? Cuando voy a cure, peca y yurumi, te tereim barrera, ñande yerere, guamba elefante ni oso pico. Hoy me hago imara el ombojera escuela elefante la guaraní. Pues yo me mimba das ella pona en la mitad me pesa ya yerure un mío mimba es ayepa das ahí este oíngola ñande yerere gua apean no mo awiri superlas a pisar Paraguay gua bueno ya imbo dejar aquí ni también porque se me posusa por ante un mío mimba ellas echaramos allá do fuera jaibe mitad me hina hoja guan guay señe ho ipuru hanguay señe apean go peñan de ellas escava talla ipuru meme coñaneñe guarani. Los pueblos indígenas utilizarán en la etapa inicial de la educación escolarizada sus respectivas lenguas. Universidad los pueblos indígenas y tienen el derecho. Las demás comunidades culturales optarán por una de las lenguas oficiales. Y también dice que hay responsabilidad asistirles a ellos a aprender las lenguas oficiales del país. Deberíamos, en la educación lingüística, atender sin negociaciones ni renuncias las dos lenguas oficiales como lenguas maternas o como segundas lenguas también, porque es así. Entonces nosotros tenemos que preparar paraguayos mínimamente bilingües. Mínimamente bilingües digo porque podemos ser políglotas sin ningún problema en el Paraguay, porque el bilingüismo luego condiciona ya nuestra mente como para aprender, para tener flexibilidad cognitiva y aprender cualquier otra lengua sobre las dos lenguas que hayamos aprendido. La mente bilingüe es una mente flexible, una mente más preparada para aprender otras lenguas. Hay indígenas en el Chaco que manejan 5 idiomas. Hoy purújico y guaraní, hoy purújico y castellano, o portugués, voy que me voy a puedo torar. Hanimbo jaleñe, pura, a lloreo, hoy cuaboyan, ni bacleave. Y así sin ningún problema son políglotas. A indígenas y nañan de yemo a de catumo aira, es a llevar. O pues era moñandea de y catú, y cuajetañe. Pero por lo menos tenemos que asegurar ese bilingüismo. Atender las lenguas indígenas, tanto en la comunidad de hablantes como procurar también en la sociedad no indígena. Debiéramos aprender si ellos nos permiten, por supuesto, porque ahí ya hay una autonomía, una autodeterminación y sin el consentimiento de un pueblo nosotros no podemos atravesar. Ellos tienen normas nacionales e internacionales que les ampara para que sean consultados, para que den su consentimiento y sobre todo en lo que se refiere a su patrimonio
cultural inmaterial, en este caso la lengua. Entonces, si ellos desean enseñarnos, un día tenemos que tener en el ISBA también una cátedra libre de una lengua indígena, donde los que quieran estudiar puede ser constituir un programa de extensión también, ¿verdad? Donde uno pueda aprender una lengua indígena de nuestro país, que para nosotros es como una lengua extranjera, ¿verdad? Atender la lengua de señas desde la primera infancia hasta la educación superior. Estoy en un curso de lengua de señas y mi profesor es una persona sorda. Y cuando nos explica la cultura de esta comunidad de personas sordas, nosotros estamos ajenos a esa cultura. Disculpa por generalizar. Y eso que ellos no tienen un territorio geográfico, sino más bien un espacio social. No son como los indígenas. Las comunidades indígenas podemos ubicar en un espacio geográfico. La comunidad sorda no, porque a veces aparecen en familia de oyentes, aparecen un hijo sordo, los hijos sordos, o viceversa, ¿verdad? Entonces, este tema del mundo de la comunidad cultural de personas sordas inspira muchísimo respeto y tenemos que explorar un poco más, conocerles más y atender también las condiciones lingüísticas heterogéneas que podemos hallar en la misma sala de clase. ¿Verdad? No todos manejan guaraní o castellano, no todos son bilingües, entonces podemos encontrar condiciones lingüísticas de los estudiantes, mismo en la educación superior, porque pueden ser muy heterogéneas, y los docentes por lo menos tenemos que ser atentos, sensibles, comprender esta realidad y comprometernos un poquito más con ella, ¿verdad? Bueno, la política lingüística en la educación superior se establece también en la Ley de Lenguas, como ya estábamos diciendo, es para todos los niveles educativos, se incluye la educación superior y propone el abordaje de la lengua enseñada. Por ejemplo, respecto del guaraní debe ser enseñado. Yo sé que hoy día se garantiza un espacio curricular para enseñar guaraní, pero aparte también se pide que sea, y ¿quién pide? Cuando digo se pide, parece que soy impersonal. La Ley de Lenguas establece en los artículos que les mencioné que también sea instrumento didáctico, como les decía. Entonces, como lengua de enseñanza. Así que si voy a enseñar, ¿qué puede ser una asignatura de diseño gráfico o de artes visuales? ¿Me pueden mencionar una asignatura? Matemática aplicada al diseño. Matemática aplicada al diseño. Imagínense enseñando en guaraní. ¿Y de artes visuales? ¿Guión y eso se trabaja allí? Yo quiero ser guionista, pero en guaraní, ¿verdad? Entonces, imagínense esto. Por ejemplo, hay que atender, ¿verdad? Las asignaturas, tratar en guaraní, imagínense. Acá también hay un gran desafío del desarrollo terminológico, y allí tenemos que entrar los especialistas en las lenguas, los lingüistas y más los especialistas de cada área del saber para ir acuñando los términos. Avísenme, por favor, si yo me estoy excediendo en el tiempo, porque creo que sí. Bueno, 3 funciones sociales sabemos que cumplen todas las instituciones de educación superior. La docencia, donde se tiene que visualizar esta política en el proyecto académico. La investigación, pues se pueden abrir líneas de investigación lingüística relacionadas, líneas de investigación relacionadas a las lenguas y el arte, por ejemplo. Y extensión, servicios de extensión, proyectarnos hacia la sociedad o atraer la sociedad hacia la institución, y con un servicio que atienda esta diversidad lingüística de la que hablábamos. Estas son las carreras aquí en esta institución. El teatro. Eiko y colañan de teatro en guaraní. Aracaiko ya jamillegta ya esa guaraní. Aracaiko se cobia pata la Julio Correa o pendecueche mapa ambueos ahí va guaraní. Ya apoyeta para el teatro guaraní. La música, bueno, hoy día vemos algunas tendencias, algunos nuevos estilos, géneros, esa para allá es musical,
y aparece ahí, ¿verdad? Con el uso del guaraní, algunos incluso han ido a rescatar en lenguas indígenas, o los propios indígenas están creando y difundiendo por algunos canales en su lengua propia la música. Así que las artes visuales, vea picojina, hoy que pepe cinematografía unía. Vemos beumina lleve. En artes visuales. Hoy qué me dejará. Bueno, pepe hágase la jatamba popenendive. Se guapa hoy no lo mitama esa palabra, esa semana la serie fuera guaranime, subtitulado o doblaje al guaraní de esas películas románticas, vamos a ir que tamaño, pero voy a prestar mi voz para eso. O voy a irme a redactar los guiones con ustedes. Ya pomina la doblaje de películas en guaraní. Qué lindo sería, ¿verdad? Las artes plásticas, seguro que vamos a encontrar. Apela, diseñadores gráficos. Tengo la texto bilingüe, oremos acá, allá, porque ahí hay un formato, un soporte, un estilo, una tipografía que usar. Entonces, el bilingüismo nos desafía hasta con esos detalles, nos desafía. La danza, bueno, vegetamba yo y catuñan bujera paoína guaranime, ñande aoñe monde, ñande purajeya yerokuta. O sea, en todas estas carreras cabe la atención de las lenguas, las 2 lenguas oficiales y otras lenguas y culturas. Y ya el ISBA nos ha aportado mucho en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con actuaciones, con puesta en escenas, ¿verdad? Donde nos estaban mostrando mensajes sobre la cultura, ¿verdad? Y las lenguas nativas, por ejemplo, ¿verdad? Así que esto es muy viable y conocemos de la capacidad institucional. Yo creo que hoy día, para aplicar esta política lingüística nacional en la formación, en todas estas carreras, la formación profesional, es necesario esto. Aquí tenemos las 2 agencias que rigen la calidad de la educación superior. El CON es para habilitar carreras, ANEA es para acreditar, para evaluar y acreditar. Aquí tenemos estas agencias hoy día que vamos a decir que nos va a dar el sello de la calidad. Están las instituciones de educación superior. Aquí ubicamos ISBA. Y estamos también desde los organismos del Estado o desde otros organismos competentes como la Academia de la Lengua Guaraní, dispuestos a trabajar. Los que trabajamos por el corpus o por el estatus de la lengua, necesitamos este esfuerzo, este trabajo, esta conexión sinérgica. Oñon diveman de tembi apoyo a yupe mandeñamba apovaena y catujanwa ishaña bueno jete nondeco aña neñe en güerare cove ñamo ingove ñande aputepe ja niña bueno tija ni ya ya que veilla y purujanwa aupeinte co en 20 maya jata malaña nereta y ñe emocoi bañe te hapen da iña endutan de ya jatan aupe ya jaramo umiñan de la pisascuera bobo beba yerere peje cojares ella jaramo ya jata mayo ya irei y ñe en güera ña ipytymo y chupecuera ñamoinua vei chupecuera tomoingove iñe'ẽ ñanereta Paraguay. Ko'ápe 20 chañe'ẽta ikatuhag̃uáicha vei oiméramo pe peñe'ẽse peñe'ẽ ha jajuechamije. Y por ahí, caray ministra, muchísimas gracias por estas enseñanzas realmente sobre lo que es el guaraní en la actualidad. Nosotros aquí en este punto, yo quiero, si me permiten ustedes, sabemos que tiene mucho compromiso también nuestra ministra, yo le quiero despedir a ella en nombre de todos los que están aquí participando en este encuentro online. Muchísimas gracias, señora ministra, y no perdemos desde luego la esperanza de que en otra oportunidad tengamos su participación también con más detalles, con más profundidad, con más ideas tan interesantes que nos brindó ahora. Y bueno, le deseo buen trabajo a partir de ahora en sus compromisos y muchas gracias por haber participado con nosotros. Quiero
a ella David como ahí poa ahí como uñan debe redacción publicitaria por ahí guaraní a me haya echara muy terei upeyo mombe uabe oño muy no hawe el Ministerio de Salud Pública donde pudimos hawe a nivel de pitacueras y nadie para contra el consumo del tabaco ambos dejar a David y a soñe señan debe coan. Adelante, David. Tu micrófono, me parece, si alguien le puede señalar el micrófono que está apagado. Eso. Muchísimas gracias, ministra, por compartir con nosotros el espacio. En realidad, el guaraní es un arma que tenemos nosotros los paraguayos, que nos diferencia y nos pone a otro nivel. Me tocó estudiar en el extranjero. Ahí usted la guaraní me neretame. Entonces, dentro de lo que es la educación, a los chicos se les enseña que ellos tienen que hablar el lenguaje del receptor, cualquiera que fuese, tienen que hacerse entender. Entonces, trabajando con el ministerio, nos tocó hacer esta campaña apuntando a los adolescentes para que no entren, no para que dejen de fumar, sino que para no entren a este mundo desventajoso del tabaco. Y ahí surgió este eslogan que de hecho le gusta mucho a Guillermo Sequera, que dice respirar futuro anin de viro, ¿verdad? Y estas construcciones se hacen en clase, creo que son muy válidas. Y bueno, quería felicitarle a todos por la iniciativa y tenemos que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, profesor David Luna. Voy a dejar a Celia de Paraguareco ahí algo. Ministra, no sé si quiere decir algo más. No. Voy a dejar a Celia. No, ya que suelto, No, ajante mana, hacen vender pustewi, pero ajante mana hay que llegan voy a tu virtual la veía ya, pero upea mantengo la ya jamón brutal la guajeta, ella tajano colectivos y nada, sino que de un espacio virtual a otro nomás me voy a mover. Yo agradezco una vez más la invitación y sí prometemos en cualquier otro momento. Celia Pomba Poa Beyorendive Paragueña en Guarasan Bujape es no mungu epaiteva con atembiapo. Hay cuache isba beyo in hajina ñaneinu ñane umoinuva ualui de Antonia lleva Antonia María Antonia hoy ve peti va después umoinua llega y supe. Entonces no Emma. Entonces animémonos los unos a los otros. Ni que ñane cangu ani a la gente jaueñan de Jehuico atembia. Que sostengamos en el tiempo, lo más difícil de todo es sostener en el tiempo los proyectos y la gestión de las lenguas compromete mucho tiempo porque implica también transformación cultural, así que tenemos que creer que es posible bilingüizar nuestro país y eso, esa es la invitación a sostenernos todos firmes en este propósito y vamos a estar no solo cumpliendo normativas legales, sino sobre todo respetando derechos lingüísticos de muchos paraguayos. Peajinape, Jupujame, que tenemos peares de Peñañé. Ne, ya yo ya llegué pebena o pesáramos a taja capojeyaco, pujare, guante pojeyata. Ya yo ya. Muchas gracias, señora ministra, por su participación en este nuestro encuentro. Un tema muy importante, la implicancia de las políticas lingüísticas en la formación de artistas en la educación superior. Ahora, en este momento, tenemos un espacio por andú en Boyovaque. Ahora vamos a tener un espacio y entonces le solicito a la profesora Celia Beatriz Godoy a ver si puede también evacuar alguna de las preguntas de los participantes antes de ir a nuestra última parte en este encuentro aquí en el Instituto Superior de Bellas Artes. Digamos que ya está libre el micrófono, ustedes pueden hacer la pregunta que correspondan, el comentario que ustedes consideren hacer después de haber escuchado a la señora ministra. Adelante. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Quiere hacer un comentario? ¿Quiere reiterar algo sobre nuestro idioma guaraní? ¿Alguna anécdota que quiera contar? Con mucho gusto. Este es un espacio para que todos puedan participar y puedan sacarse, digamos, el miedo y hablar en guaraní. No importa, nosotros no estamos aquí como, digamos, evaluadores, ni mucho menos. Simplemente este es un encuentro donde todos estamos compartiendo ese sentimiento. Especialmente les pido a los jóvenes que muchas veces tienen ese sentimiento de
digamos, aparentemente de culpa, ¿verdad? Por no haber hablado el guaraní, y eso no tiene que ser así. Hablen, digan, piensen lo que sientan en guaraní, no sé cómo salga, porque eso es bueno, es muy bueno, eso hace bien, digamos, a nuestra condición de seres humanos. Doctora Celia, si quiere agregar algo, si quiere mencionar algo. Este es un inicio, ¿verdad? La ministra tiene un aprecio muy alto a nuestra institución y lo importante es, nosotros sabemos todos los trabajos que hacen nuestros compañeros en nuestro instituto, de promocionar la lengua, de utilizar dentro de sus carreras. Y lo importante es visibilizar eso, ¿verdad? En nuestra gestión hemos trabajado también con la compañera Noema y María Antonia de bilingüizar toda nuestra estructura organizacional del IFA. Ese trabajo ya está hecho. Próximamente, cuando venga en su próxima visita a la ministra, le vamos a mostrar. Y yo creo que entre todos hay tantos trabajos que realizar en cuanto a banco terminológico de la carrera de artes, pensar eso, cada carrera puede pensar qué terminologías específicas, científicas necesita decir en guaraní. Eso también puede evacuar la Secretaría con la Academia de Lengua Guaraní. Y son proyectos que nosotros podemos realizar, ¿verdad? El tema de arte tiene una vinculación directa con la lengua y con la cultura. En ese sentido, yo pienso que muchísimas actividades podemos llevar adelante, así como ella dijo, en la docencia, en DJ Puru Boín de Guaraní, Ñamboecuevo, en la extensión, también promocionar nuestra institución, nuestras carreras, el arte en ambas lenguas oficiales, posibilitar a que se enseñe también una de las lenguas indígenas. Tuvimos también actividades, ¿por qué no? Nuestro encargado de despacho tiene amplia experiencia en eso y puede posibilitar también ese intercambio de conocimientos con los pueblos indígenas. Y pienso que muchísimas actividades entre todos podemos llevar adelante, ¿verdad? De lo que ella habló en cuanto a atender el fortalecimiento del bilingüismo, las lenguas indígenas, la lengua de señas. Les prometo próximamente tener también una conferencia así con personas que trabajan con la comunidad sorda, para mirar también si tenemos algunos estudiantes sordos en nuestra clase, en la carrera de artes, cómo abordar con ellos la enseñanza, ¿verdad? Entonces son desafíos que se presentan en nuestro ámbito de desempeño y que tenemos que ir abordando esos temas, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, la Secretaría está abierta para poder apoyar. No hace falta un convenio interinstitucional, la ministra es bastante abierta para poder cooperar. Así es que todos los proyectos que tengan los compañeros, siempre ella va y agradece también cuando se le acerca un proyecto de cualquier carrera. Y ahora penosamente no quiere salir, pero tiene otro compromiso, ¿verdad? Pero en un próximo encuentro podemos ampliar más para poder abordar más temas. Bueno. Muchas gracias, doctora Beatriz Godoy. Muy amable. No sé si algunos de ustedes, muchísimas gracias al profesor David Luna, que se despidió de nosotros, muchas gracias. Están muchos profesores también a quienes les agradezco. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Si hay alguien que quiera preguntar, que quiera comentar, quiero reiterar para que ya podamos ir cerrando, porque creo que nuestra actividad va hasta las 19 horas. Entonces, están ustedes, digamos, abiertos, nosotros también. Y no sé si hay alguna otra pregunta más. Por favor, alguien que quiera preguntar, estamos abiertos, por favor.
Quiero agradecer Hay un- fundamentalmente. Sí, sí, doctor. Hay un material, Gregorio, que se preparó justamente para proyectar el trabajo de una de las carreras, ¿verdad? Como yo creo que con eso podemos cerrar. Lleva como 4 minutos por ahí, ¿verdad? Para mostrar también Sí, sí, lo con que se mucho hace gusto. en el ISBA. Va a presentar. No sé si todos pueden ver, si alguien puede decir no estoy viendo. De todas Sí, se maneras, visualiza, profe. muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro ensamble de cuerdas del Instituto Superior de Bellas Artes. Muchas gracias a la profesora Claudia Lima. Les quiero decir que este es un ícono de la producción del gran maestro José Asunción Flores, a propósito de la guarania en estos días. Muchas gracias, querida profesora Celia Godoy, por el encuentro y muchas gracias a todos los participantes. Seguramente más adelante ya vamos a tener más encuentros que tienen que ver con nuestra realidad, digamos, educativa en el Instituto Superior de Bellas Artes. Muchísimas gracias. Esta PM, Yo ya llevo el PB. hacia están de todo lo contrario, Boejara. Hasta la otra vista y esa a un lado. A nivel de Caxián. Bueno, muchas gracias. Muchas Que la pasen muy bien. gracias. Gregorio. Beso a todos.